Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver todo lo que es inflamación. Hoy nos va a tocar ver los medicamentos antiinflamatorios. Ya vamos a arrancar un poquito. La clase pasada vimos todo lo que era farmacocinética, farmacodinamia, o sea, todo lo que era el prospecto. Hoy ya vamos a empezar con una unidad en donde vamos a empezar a ver de fármacos, ¿sí? Ya vamos a ver determinados medicamentos y cómo actúan. Antes de empezar, la idea por ahí es, antes de empezar con el medicamento en sí, yo le voy a dar como una pequeña noción de la fisiopatología y después les voy a explicar los medicamentos que vamos a utilizar, ¿sí? Porque acuérdense que siempre los medicamentos actúan sobre la fisiología normal. Entonces la idea es que se entienda un poco cómo actúan para después entender lo que hace el medicamento y ahí seguimos con los efectos adversos y bueno, todo lo demás. Hoy nos vamos a dedicar a ver lo que son los antiinflamatorios. Dentro de los antiinflamatorios vamos a ver lo que son los antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. O sea, vamos a ver los AINES y los glucocorticoides. Antes de eso, yo les voy a explicar un poquito lo que es la inflamación. Ahora les menciono unas palabras y después les muestro un cuadrito y se los explico de vuelta para que ya quede bien grabado el tema. Cuando nosotros hablamos de inflamación es un proceso que se produce, ya lo vamos a ver en micro, por ejemplo, por el ingreso de un proceso infeccioso, por ejemplo, para un traumatismo, ¿sí? Por un proceso alérgico. Sea la causa que sea, se produce lo que se llama inflamación, que es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. La inflamación, si ustedes hablan de inflamación, acuérdense que tenía con los 4 síntomas, que es dolor, tumor, calor y rubor. ¿Qué quiere decir esto? La inflamación debe estar compuesta por dolor, ¿sí? Por donde está, por ejemplo, imagínense un traumatismo. El tumor, ¿qué quiere decir? Se llena una pelota porque se llena de líquido. Cuando uno se golpea se produce el chichón, ¿sí? La inflamación, ¿sí? El rubor y el calor está dado por la vasodilatación que se produce en los vasos para contener ese trauma o esa infección que se produjo. Estos son los signos de la inflamación. Ahora, ¿cómo se hace para que se produzca la inflamación? Para que se produzca la inflamación tiene que haber una injuria a nivel celular y tiene que desencadenar una cascada de procesos que lleva a producir lo que se llaman productos de la inflamación, ¿sí? O mediadores de la inflamación, que son los que van a producir todo este proceso. Ahora yo lo voy a girar un poquito y se lo voy a explicar con un cuadrito, así más o menos se va entendiendo. ¿Ahí se alcanza a ver todo? Bueno, vamos primero, sí. Ustedes imagínense, por ejemplo, que se produce una injuria a nivel celular. Si ustedes se acuerdan de una célula, ¿sí? Acuérdense que la célula estaba compuesta por lo que se llama una bicapa fosfolipídica, o sea, una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Fosfolípidos de membrana. Cuando se produce una injuria en esta, en esta célula se desencadena una serie de procesos. Se produce primero la producción de una enzima que se llama la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 enzima va a transformar estos fosfolípidos de membrana en un producto que se llama el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, a través de dos enzimas, acá es la lipoxigenasa y acá la ciclooxigenasa, va a producir lo que son los mediadores de inflamación. O sea, la ciclooxigenasa va a transformar el ácido araquidónico en eicosanoides y la lipoxigenasa, que es otra enzima, va a transformar el ácido araquidónico en leucotrienos. Y va a producir mediadores de inflamación. Este mediador de inflamación es el que vamos a ver después en alergia. Los que nos interesan son estos que están acá, por eso le puse esta enzima. Entonces, los fosfolípidos de membrana, a través de las fosfolipasas A2 forman el ácido araquidónico, y a través de la ciclooxigenasa forman los eicosanoides. Los eicosanoides tenemos prostaglandinas, tromboxano, cinina. Estos los que van a hacer son los que se llaman mediadores de la inflamación. ¿Sí? Mediadores de la inflamación. O sea, ¿qué van a hacer estos? Se van a liberar y lo que van a producir es un aumento de la permeabilidad vascular y edema. O sea que si ustedes imagínense que tienen un vaso, ¿sí? Tienen una injuria de un tejido, y por acá pasa un vaso sanguíneo, ¿sí? Va a producir una vasodilatación del vaso, o sea, lo va a aumentar, y va a hacer que se aumente la permeabilidad, y al aumentar la permeabilidad del vaso, va a permitir que se acumule pase líquido, o sea, se genere un edema, un acúmulo de líquido, y de células que van a frenar ese proceso. Esto es lo que pasa en una inflamación. Y aparecen los signos que es tumor, calor, dolor y rubor. ¿Sí? Entonces, una injuria, se desencadena un proceso, una cascada, ¿sí? Que lo que va a dar como producto final son los mediadores de inflamación, a través de dos enzimas. Y esos mediadores de la inflamación van a producir la inflamación propiamente dicha, ¿sí? A través del aumento de la permeabilidad vascular y demás, que son signos que van a producir la inflamación, ¿sí? Entonces, cascada, mediador de inflamación, lo que produce los mediadores de inflamación, que es el producto final, la inflamación, ¿sí? Eso es lo que normalmente
Enseguida, si quieres, se los vuelvo a poner para que lo terminen de ver. Eso es lo que normalmente pasa en... Voy a admitir lo que pasa en una inflamación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos tenemos una inflamación porque nos golpeamos por algún motivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Se hincha, se hematiza. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces deja el vaso y que pase líquido y pasen sustancias para frenarlo. ¿Eso cómo lo hace? A través de mediadores de inflamación. ¿Cómo se forman esos mediadores de inflamación? A través de esas enzimas y a través del ácido araquidónico, que fue lo que vimos, ¿sí? Eso es lo que pasa, un pequeño rango, en la fisiopatología de la inflamación, ¿sí? Más o menos se entiende lo que es la inflamación, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos ahora lo que sería... Buenísimo, ese dedo me encantó. Eh, sí, si no, pónganme sí en el chat o de alguna manera, si no yo me freno y hacen las preguntas. Vamos ahora a los fármacos, que es lo que nos interesa, la farmacología. Yo les dije que había dos fármacos que estudiar, los antiinflamatorios no esteroideos y los esteroideos. Eso de esteroideo no esteroideo es la de estructura química, no nos interesa, ¿sí? Sí nos interesa saber que están los no esteroideos, que son los AINES, y los esteroideos, que son los corticoides. Vamos a empezar con los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, ¿sí? Entonces los voy a mencionar y después lo vamos viendo acá en el cuadrito. Los antiinflamatorios no esteroideos, o AINES, ¿sí? ¿Cuáles son? Ibuprofeno, paracetamol, ketorolac, diclofenac, indometacina, aspirina, ácido acetilsalicílico, perdón, la dipirona, el peroxicam. Todos estos que yo les mencioné son todos AINES, o sea, entran todos en el mismo grupo, son todos antiinflamatorios no esteroideos. Si ustedes ven la palabra AINES, significa antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Todos estos van a actuar exactamente igual, porque están dentro del mismo grupo, o sea que todos hacen lo mismo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué unos tienen más efectos que otros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que van a hacer todos estos, los antiinflamatorios no esteroideos? El mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos es inhiben la ciclooxigenasa. Y ahora les voy a girar para que más o menos lo vayan entendiendo. ¿Sí? Entonces, acá sacamos de la inflamación, acá llegamos bien, los mediadores, bueno. Entonces, yo les dije que los AINES, y vamos a ver los AINES, ¿sí? AINES, si ven la sigla, antiinflamatorios no esteroideos. Eso es lo que significa. Ahí tenemos paracetamol, diclofenac, ketorolac, todos los que los dije. ¿Qué es lo que van a hacer como mecanismo de acción estos AINES? Inhiben la ciclooxigenasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a actuar y van a inhibir esta enzima que está acá. Por lo tanto, cuando yo tengo una injuria, ¿qué me va a pasar? Van a venir los fosfolípidos de membrana, va a formar el ácido araquidónico, y después, como esta enzima no está inhibida por el AINE, no voy a poder formar los eicosanoides, no voy a poder formar la prostaglandina y el tromboxano. No voy a poder formar una parte de los mediadores de inflamación, por lo tanto, me va a disminuir esto y me va a disminuir la inflamación. Por eso son antiinflamatorios, ¿sí? Los AINE, por eso son antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, también van a ver, ¿sí? Voy a borrar un poquito de esto acá, que los AINES tienen varios efectos, ¿sí? Que los que se llaman son efectos clínicos. Y son 4 efectos. Son antiinflamatorios, son analgésicos, son antiagregantes y son antipiréticos. Entonces, se dan para disminuir la inflamación, se dan para comparar el dolor, se dan para disminuir la agregación plaquetaria y se pueden dar para la fiebre. Y ustedes piensen en paracetamol, ibuprofeno, por ejemplo, si uno tiene una inflamación, por ahí toma un diclofenac. Si uno quiere bajar la fiebre, que tome ibuprofeno, dipirona. Si uno tiene dolor, puede tomar paracetamol, puede tomar ketorolac. O sea, cumplen varias funciones. ¿Y por qué cumplen varias funciones si lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa, que es actúa disminuyendo los mediadores de la inflamación? O sea, está perfecto, de ahí le expliqué, sería un buen antiinflamatorio, ¿sí? Pero también tiene estos efectos. ¿Por qué? Vamos primero, la prostaglandina, esta que está acá, ¿sí? Lo que va a hacer es disminuir la sensibilidad del dolor. Cuando nosotros tenemos un golpe, ¿sí?
ese golpe manda una señal al cerebro y después vuelve y nos dice que hay dolor. Esa señal que se manda esa neurona que va al cerebro, la transmisión de esa neurona, ¿sí?, está disminuida por lo que es la prostaglandina. O sea, la prostaglandina, ¿sí?, actuaría, ¿sí?, estimulando la conducción nerviosa, entonces aumentando el dolor. Si nosotros disminuimos la prostaglandina, lo que vamos a hacer es disminuir el dolor a nivel local. También el dolor disminuye porque disminuye la inflamación. Si yo hago que no disminuye el edema de la zona, voy a tener menor dolor. Ustedes piensen que nosotros tuvimos un traumatismo, tomamos, lo que va a hacer es disminuyendo el edema, o sea, va a hacer que no se produzca más mediante la inflamación, o sea, que no se produzca más edema, pero el edema que está va a tardar en reabsorberse, ¿sí? Prostaglandina disminuye el dolor, ¿sí? La prostaglandina también, ¿cómo actúa? La prostaglandina, cuando uno tiene, ya lo vamos a ver en micro, creo, esta clase esta semana, hay unas células que son los leucocitos que actúan en la inmunidad, o sea, cuando ingresa un microorganismo, unos leucocitos van y lo atacan, y mandan esos leucocitos a través de la prostaglandina, activan unas sustancias en sangre que van a ir al cerebro y van a aumentar el centro termorregulado. O sea, lo que van a hacer es aumentar la temperatura. Conclusión, la prostaglandina actúa para que aumente la temperatura cuando hay una infección, ¿sí? Si yo le doy un medicamento que inhibe la producción de prostaglandina, lo que estoy haciendo es secundariamente inhibiendo que se produzca aumento de temperatura, por lo tanto voy a disminuir la fiebre. Por eso también actúa como antipirético los AINE. Y otra función que tiene es antiagregante. Principalmente, por ejemplo, el más común es la aspirina. ¿Sí? La aspirina lo que va a hacer es actuar en este que está acá, ¿sí? O sea, el tromboxano es un factor, da cuando veamos trombosis, por ahí si lo habéis visto en fisiología, que lo que permite es la agregación de plaquetas cuando hay una lesión, ¿sí? Cuando hay una lesión, agrega plaquetas. Entonces, si nosotros le damos un medicamento, por ejemplo la aspirina, no permitimos que se agreguen plaquetas, ¿sí? Por lo tanto disminuye lo que es la parte de la coagulación. ¿En qué casos se utilizan por ahí estos medicamentos? Por ejemplo, la aspirineta, ¿sí?, que solamente tienen efecto antiagregante, por ejemplo, son las personas que tienen problemas cardiovasculares, ¿sí? Si uno tiene el corazón y puede tener una arteria semi-obstruida, y si nosotros le damos un anticoagulante, no permitimos que se haga una agregación plaquetaria, se obstruye y se genera un infarto. Por eso se da para prevenir los infartos, ¿sí?, la aspirineta. Porque tiene una función antiagregante, de agregar plaquetas. ¿Qué es lo que necesito ahora que sepan? Que los AINE, el mecanismo va a ser inhibir la ciclooxigenasa. Al inhibir la ciclooxigenasa, no formo los mediadores de la inflamación, o sea que disminuye la inflamación. Al no producir los mediadores de inflamación, como la prostaglandina participa también en el dolor, o sea que disminuye el dolor, y también participa en el centro regulador de la temperatura, por lo tanto, si lo doy, disminuyo la temperatura. Y después el tromboxano participa en la agregación plaquetaria, por lo tanto, si doy, disminuyo la agregación plaquetaria. Por eso es un antiagregante. Ahora, voy a girar un poquitito. Los AINES, ¿sí?, lo que van a hacer también es actuar en diferentes... Dentro de la ciclooxigenasa hay varias ciclooxigenasas, COX-1, COX-2, ¿sí? No importa, nosotros debemos saber que actúa la ciclooxigenasa, pero esto les va a explicar, ¿sí?, por qué dentro de los 4 efectos que yo le dije para el dolor, para la fiebre, como antiagregante y antiinflamatorio, hay algunos de los AINES que tienen más poder sobre un efecto que sobre otro, ¿sí? Pero todos tienen los 4 efectos. Por ejemplo, si yo tengo dolor y yo quiero disminuir el dolor, un medicamento que puedo utilizar es el paracetamol o el ibuprofeno, pero es más analgésico, por ejemplo, el ketorolac. Si yo quiero disminuir inflamación, un antiinflamatorio, por ejemplo, el ibuprofeno, el más antiinflamatorio de todo, el diclofenac. O el peroxicam, depende de dónde actuemos. Si yo quiero disminuir, por ejemplo, la fiebre, puedo darle ibuprofeno, pero el más antipirético de todos es la dipirona. Y así, el más antiagregante de todos, la aspirina. Todos estos son procesos, son fármacos que tienen las 4 funciones, pero algunos actúan más de una que otra. Por eso van a ver que para determinadas situaciones se va a dar uno u otro. Pero todos lo que van a hacer es disminuir la ciclooxigenasa. ¿Sí? Y al disminuir la ciclooxigenasa disminuye la prostaglandina y el tromboxano, que son mediadores de la inflamación, y de esa manera, donde actúan la prostaglandina y el tromboxano, no pueden actuar y producen esos efectos. Una cosa que les quiero agregar ahora, para que se vayan acordando y después cuando lo veamos en gástrico lo van a ver, que nosotros necesitamos la prostaglandina para proteger el estómago. O sea, el estómago se genera una capa de moco en el estómago que permite que el ácido propio del estómago no lo dañe. La prostaglandina participa en esto. Si yo le doy un medicamento en forma crónica, ¿sí?, como un AINE, ¿sí?, voy a hacer que no produzca prostaglandina,
por lo tanto esa capa de ponco va a disminuir. Por lo tanto, los pacientes que toman en largo plazo AINES pueden llegar a producir gastritis. ¿Sí? Esto lo vamos en efecto adverso, pero para que lo vayan viendo y asociando. ¿Sí? Entonces ya dijimos, mecanismo de acción, cómo actúan y qué efectos van a producir. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que ver? Cómo se administra, por ejemplo, cuáles son las vías de administración. Y acá tenemos varias, puede ser oral, puede ser intramuscular, o sea, puede ser oral, puede ser parenteral o puede ser tópica. Tienen las 3 vías de administración. O sea que, voy a meter una chica, o un chico, perdón. Tiene las 3 vías de administración. ¿Sí? Después vienen los efectos adversos. ¿Qué efectos adversos pueden tener los AINES? Hay varios efectos adversos. Uno puede ser los gastrointestinales, si sea por vía oral, algún efecto a nivel gastrointestinal, diarrea, cólicos, dolores. Otro puede ser, por ejemplo, está emitiendo una chica. Otros efectos adversos puede ser, por ejemplo, lo que se llama la pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? Nosotros tenemos en la médula formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La disminución de glóbulos rojos, anemia. La disminución de plaquetas, plaquetopenia. La disminución de glóbulos blancos, leucopenia. La disminución de las 3 series juntas, pancitopenia. Se ha visto que la dipirona, por ahí en algunos países se ha prohibido porque se ha visto que puede llegar a generar en algunos casos alguna pancitopenia. Pero generalmente lo más común son las molestias gastrointestinales que pueden tener los medicamentos. ¿Sí? ¿En qué casos por ahí no se deberían utilizar? ¿Sí? Que serían las complicaciones y en qué casos, las contraindicaciones y en qué casos se puede complicar. ¿Cómo se puede complicar? Pueden generar gastritis, por lo que lo acabo de explicar. Pueden generar daño renal. Por eso los AINES, principalmente el diclofenac, no se debe utilizar, ¿sí?, por más de 5 a 7 días. Vale, un daño renal reversible, pero pueden llegar a generar un daño renal. Y la pancitopenia también se puede considerar como una complicación. ¿Cuándo no lo debería utilizar? Los AINES se ha visto en lo que genera una contracción del músculo liso. Por ejemplo, en pacientes que estén con una crisis asmática, estén en este momento con la crisis asmática, que se le cerró el pecho, o sea, se le contrajo el bronquio, en esos casos no debe utilizar un AINE porque le voy a empeorar más la situación. Entonces, en caso de broncoespasmo no debe utilizar. En caso de que el paciente ya tiene una gastritis, no debe utilizar algún AINE que me pueda producir más, empeorar la situación. Todo esto son situaciones en donde generalmente yo no lo puedo utilizar. Otra situación donde no lo puedo utilizar, por ejemplo, después del 7º mes de embarazo, por ejemplo, hay un AINE que es la indometacina que no lo debo utilizar, o puede afectar en el cierre de un conducto a nivel del recién nacido. Estas son situaciones puntuales. Por lo tanto, ¿sí?, si nosotros vemos dentro de los AINE, yo ahora le voy a hacer un cuadrito de cómo tienen que ir estudiando los fármacos, ¿sí?, para que se ubiquen. Lo voy a girar. Entonces, esto lo voy a borrar así. Si nosotros hablamos de AINES, primero, mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la ciclooxigenasa. Vías de administración. ¿Cuáles son las vías de administración? Oral, parenteral y tópica. Después, ¿qué efectos adversos puede tener el medicamento? ¿Sí? Los efectos adversos, acuérdense que son generalmente efectos principalmente a nivel gastrointestinal. Todo, náuseas, vómito, por ahí un malestar o cólico. Todo lo que se tome por vía oral. Las complicaciones, ¿sí?, o lo pueden poner dentro de efecto adverso, como quieran, ahí tienen la pancitopenia, tienen el problema renal, ¿sí? Pueden tener, por ejemplo, la gastritis. Las contraindicaciones, por ejemplo, el broncoespasmo, o sea, no el bronco, serían la crisis asmática. Y otra contraindicación, por ejemplo, cuando hay una falla renal, o sea, si el paciente tiene una falla renal, no le voy a dar algo que le complique. ¿Sí? Entonces una crisis asmática. Y lo otro puede ser la hipersensibilidad, o sea, que es alérgico al fármaco. ¿Sí? Después, dependiendo de qué fármaco, la mayoría se metaboliza en el hígado y se eliminan por riñón. ¿Sí? Por eso lo de la falla renal. Depende del fármaco, cómo se distribuye a la proteína a la que se unen en porcentaje y nada. Por ahora a nosotros nos interesa esto. Eso no se lo voy a preguntar. ¿Sí? Yo lo que generalmente me interesa siempre es saber el mecanismo de acción, que es lo más importante, este es 50% de todo. Después tenemos vía de administración, efecto adverso, 1, 2,
complicaciones, una o dos contraindicaciones las principales, ¿sí? Esto sería dentro de lo que son los AINE o antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Vuelvo al ibuprofeno, paracetamol, ketorolac, ¿sí? Préndanse algunos ejemplos, pero todo este grupo hace todo lo que yo le acabo de poner acá. ¿Por qué es importante saber esto? También, porque si yo le doy, por ejemplo, póngale un paracetamol, ¿sí? Y le doy paracetamol y un ibuprofeno juntos, los dos actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Por lo tanto, no van a tener más efecto que le dé los juntos. Le doy uno, le doy otro, no tiene sentido, ¿sí? Sí, lo que yo puedo ir alternando es a diferentes horarios, por ejemplo, le doy paracetamol y a las 4 horas le puedo dar otro AINE y así, pero no darlos juntos porque los actúan en juntos. Y no es que si yo le doy más, va a tener mayor efecto, que es otra cosa, ¿no? Es que si lo tomo, sí, porque el efecto máximo se logra con 2 comprimidos, póngale. Ahora, si yo le doy 6, no voy a generar más efecto porque ya está el efecto máximo, ¿sí? Entonces, tomar más dosis no hace que yo tenga menor dolor, por ejemplo, si lo quiero tomar al dolor, ¿sí? Llega hasta una dosis. Lo que me puede hacer que tenga menor dolor es que lo junte con otro tipo de medicamento que cumpla otra función, ¿sí? O sea, que actúe de otro mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, no aumentar dosis porque no tiene sentido y no dar dos juntos que actúen igual porque tampoco tiene sentido, ¿sí? Porque van a actuar al mismo nivel. Entonces, esas son cosas por ahí para saber para esto y para cualquier otro fármaco, ¿sí? AINES, están todos estos. De esta parte de la primera parte de lo que es AINES, ¿quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta de lo que son los antiinflamatorios no esteroideos? ¿O vamos bien? Después ya tendríamos que pasar a lo que son los corticoides. Bueno, seguimos. Voy a borrar esto un poquitito acá. Bueno, dentro de los antiinflamatorios, ¿sí? Que están los esteroides, los no esteroideos. Dentro de estos antiinflamatorios están los AINES que son buenos antiinflamatorios. Ahora tenemos otro grupo que son excelentes antiinflamatorios, ¿sí? Son mucho mejor antiinflamatorios. Y acá entran los corticoides. Y yo les voy a decir por qué. Porque los corticoides lo que van a hacer es inhibir la fosfolipasa 2. Y ahora les voy a girar un segundito, ¿sí? Para que vuelvan a la punta que habíamos hablado. Lo que van a hacer los corticoides, ¿sí? Los glucocorticoides o corticoides, es inhibir esta enzima, ¿sí? Por lo tanto, ustedes fíjense, estamos inhibiendo más arriba, antes que se forme el ácido araquidónico. Por lo tanto, todos los productos de formación del ácido araquidónico van a estar inhibidos por los glucocorticoides. Acá actuarían los AINES. ¿Sí? Y acá los glucocorticoides. Entonces va a actuar todo, por eso actuaría no solo con un tipo de inflamación, sino también en inflamación de la alergia y sobre todo los mediadores de inflamación. Por lo tanto, es mucho mejor antiinflamatorio, ¿sí? que los AINE, ¿sí? Que actuarían acá. AINE inhibe esta enzima, glucocorticoide inhibe esta enzima. Pero, como todo, son excelentes antiinflamatorios, pero tienen excelentes, ¿sí? efectos adversos o contraindicaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con la utilización. Por eso les voy a girar. ¿Sí? Se deja para determinadas situaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo, ¿sí? el glucocorticoide, ¿cómo va a actuar el glucocorticoide? Por un lado, disminuye la fosfolipasa 2. ¿Sí? Pero también lo que hace a nivel de la inflamación es disminuir los linfocitos, ¿sí? que van a esa zona, ¿sí? y los fibroblastos. Por lo tanto, me disminuye las defensas. Entonces, si yo lo tomo en forma crónica, ¿sí? al glucocorticoide, voy a llegar a tener un inmunocompromiso. Entonces la persona no va a tener defensas. ¿Sí? Como damos ahora inmunidad, lo van a entender mejor. Entonces, tiene muy buena antiinflamación, pero tiene muchos efectos adversos a largo plazo. Entonces, el glucocorticoide lo que se trata de hacer es dejarlo solamente cuando nosotros tengamos que tratarlo en forma aguda, o por 5 días, que es decir, un traumatismo importante, cuando tengamos disminuida inflamación, o cuando tengamos un proceso alérgico agudo, ¿sí? porque también actúa sobre la histamina. Por eso van a ver que los glucocorticoides, cuando tengan un paciente, por ejemplo, que tiene una crisis asmática, ¿sí? le van a colocar un glucocorticoide, ¿sí? cuando una crisis asmática severa, porque le va a disminuir la inflamación de forma rápida. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una situación. Cuando tengamos algún tipo otro de traumatismo antiinflamatorio severo, es bueno utilizar cuando nosotros queremos disminuir la inflamación, por ejemplo, una meningitis.
cuando tiene un proceso inflamatorio importante con síntomas, le ponemos un glucocorticoide para disminuir la inflamación. Pero no lo utilizo por más de 5 o 7 días, salvo que sea peor no utilizarlo que utilizarlo. Siempre en medicina ustedes tienen que poner todo en una balanza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si es peor el beneficio que el riesgo, o sea, si es peor que tome el medicamento que no lo tome. En ciertos casos, como por ejemplo, que puede ser esas artritis deformantes o incapacitantes que dejan al paciente postrado, y bueno, es mejor que tenga los efectos adversos a que esté postrado todo el día. Entonces prefiero utilizar el glucocorticoide, en esos casos en forma crónica. Si no, se deja para las situaciones agudas. Conclusión, un antiinflamatorio leve, AINE. Cuando yo tengo una urgencia, necesito disminuir la inflamación, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad, una alergia de golpe a algo, me picó un insecto y era alérgico, un glucocorticoide. ¿Sí? De esas dos maneras se manejan. Aparte, el inmunocompromiso tiene otros efectos adversos, por eso le digo que tiene muchos efectos adversos y hay que tener cuidado. Dentro de esos efectos adversos hay lo que se llama un síndrome que se llama, se dice síndrome de Cushing. Ahora enseguida se lo voy a colocar en el pizarrón. Es un síndrome producido por los glucocorticoides cuando ya pasan más de 2 o 3 meses que yo lo utilizo. Y no solo va a tener el inmunocompromiso, sino el paciente va a tener lo que se llama una obesidad centrípeta. ¿Qué quiere decir? Redistribuye toda la grasa corporal del cuerpo y la lleva a la parte central. Ya tienen la cara redonda, panzones, pero los brazos y los pies van a estar flaquitos. Eso es la redistribución de la grasa corporal en forma central. Tendencia a ser diabetes, tendencia a ser hipertensión, las dislipidemias, ¿sí? Después de 3 meses ya empiezan a tener riesgos de osteoporosis, ¿sí? Disminuir, producir osteoporosis, o sea, tiene muchos riesgos. Por eso hay que tener cuidado cómo uno lo va a autorizar. Generalmente uno lo deja para las urgencias, ¿sí? ¿En qué situaciones usted lo va a utilizar? Realmente el glucocorticoide lo van a tener a mano cuando tengan un riesgo de una hipersensibilidad. O sea, un paciente que va a tener hace una reacción alérgica, bueno, ahí van a utilizar el glucocorticoide. Lo van a utilizar generalmente por vía parenteral, ¿sí? No pasa nada porque están utilizando una vez. El riesgo es cuando lo utilizan en forma crónica. O sea, ustedes lo van a tener para las urgencias, o sea que eso no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y sepan cómo actúa. Al actuar en arriba, bloquea todos los mediadores de inflamación y por eso es mucho mejor antiinflamatorio. Voy a girar un poquitito de vuelta. ¿Sí? Entonces, dijimos, primero, los glucocorticoides, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como dijimos recién. Mecanismo de acción sería, inhiben las fosfolipasa 2, ¿sí? Y disminuyen los linfocitos de la lesión. También otro proceso que tienen dentro del mecanismo de acción es que disminuyen los fibroblastos. ¿Sí? Los fibroblastos, si ustedes tienen vieron cuando, por ejemplo, se hace una cirugía, que se hace un corte en la piel, y después viene una cicatrización. La cicatrización, ¿sí?, de esa piel se produce por los fibroblastos. El glucocorticoide disminuye los fibroblastos, o sea, no permite que sea una buena cicatrización, ¿sí? Entonces puede hacer que se demore la cicatrización si uno utiliza glucocorticoides. Ahora, hay situaciones en donde lo utiliza por una cirugía, por ejemplo, cuando el paciente tiene un queloide. Pero tengan en cuenta que puede disminuir la cicatrización también. Mecanismo de acción, inhiben la fosfolipasis, disminuyen los linfocitos de la lesión. ¿Sí? Vía de administración. ¿Sí? Generalmente la vía de administración principal es la parenteral, se da por vía endovenosa, pero se puede dar por vía intramuscular y también tiene la vía oral. Dijimos, mecanismo de acción, vía de administración, efectos adversos. Efectos adversos es el síndrome de Cushing. ¿Sí? Con la obesidad centrípeta, con el riesgo de hipertensión, diabetes, osteoporosis y el inmunocompromiso. Complicaciones. La hipertensión, la diabetes, el inmunocompromiso. ¿Sí? No pueden ser complicaciones. Contraindicaciones. ¿Cuándo estaría contraindicado? Principalmente en una infección sistémica. O sea, si el paciente está con una infección, no le voy a dar un corticoide que no permite que nosotros tengamos defensa. O sea, que si tiene una infección, el cuerpo se tiene que defender. Si nosotros no permitimos que se defenda, es peor, o sea, va a complicar más la situación. Vuelvo a girar. Por eso, esa sería una contraindicación, ¿sí? La infección sistémica. Entonces, lo que ustedes se tienen que ir haciendo es, me parece, después cada uno lo va viendo, es como un cuadrito, primero un cuadrito o entender lo que es la fisiopatología, o sea, tener una idea de la fisiopatología, cómo se produce la inflamación y a través de qué medio. Cuando entiendan eso, abajo se hacen un cuadrito, ¿sí? Y ponen en el cuadrito AINES y corticoides, y ponen
mecanismo de acción, vía de administración, efectos adversos y contraindicación, ¿sí? Y ahí van teniendo, ¿sí? De todos los fármacos, ¿sí? La idea es que vayamos viendo por fármaco, la idea es que entiendan la fisiopatología y cómo actúa el fármaco, ¿sí? Y lo vayan aprendiendo. Entonces, a ustedes cuando les toque, por ejemplo, darle a una persona alérgica, ya después igual la alergia lo vamos a ver, le van a dar un glucocorticoide, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio. ¿Cómo saben que es antiinflamatorio? Porque inhibe la fosfolipasa que inhibe los mediadores de la inflamación. ¿Sí? Si tienen un paciente tienen que hacerle una medicación prequirúrgica, ¿sí? Cuando veamos la medicación prequirúrgica, ¿sí? O la preanestésica, dentro de eso están los AINES para el dolor. ¿Sí? Entonces ahí saben que le ponen un ketorolaco, un diclofenac, que estos son AINES. ¿Qué hacen? Inhiben la prostaglandina, que es la que transmite el dolor. Entonces ya saben cómo van actuando y ya saben qué medicamentos les pueden ir dando. Y saben por ahí los efectos principales que por ahí pueden saber. Saben el glucocorticoide, lo puedo usar en forma puntual, que no pasa nada, pero no lo tiene que usar en forma crónica. El AINE también, por eso cuando uno, después de la operación, el paciente va a quedar unos días con un analgésico, pero que sepa que después lo tiene que ir incluyendo hasta suspenderlo, no tomarlo en forma crónica. Como regla general, ¿sí? Eh, un medicamento aislado de una forma aislada, salvo que tenga una hipersensibilidad, generalmente no genera riesgo. El riesgo de los medicamentos es cuando uno lo toma en forma crónica, porque una droga la está tomando en forma crónica y eso va a tener sus consecuencias a largo plazo. Entonces hay que balancear qué es mejor o qué es peor. Entonces sepan que están los AINES, que cumplen sus 4 efectos, y que inhiben la ciclooxigenasa. Y en el mismo fisiopatología de los mediadores de inflamación están los glucocorticoides, que son mucho mejores, pero generalmente se dejan para las urgencias, no como los AINES que se utilizan, por ejemplo, cuando tenemos una inflamación más leve. Estos son los dos medicamentos antiinflamatorios que vamos a ver, ¿sí? Que son los principales, que son por ahí los que ustedes pueden utilizar, algún AINE o pueden utilizar por ahí un glucocorticoide. Cuando veamos dolor, de vuelta por ahí vamos a repasar de vuelta lo que son la fisiopatología del dolor y lo que son los AINE. Pero más o menos esto es lo que yo voy a ir necesitando que ustedes vean. Lo que ustedes ven en los apuntes más o menos está lo mismo. Entonces ustedes ármense en el cuadrito, en base a lo que yo les acabo de dar en los apuntes, y de ahí vayan estudiando, unidad por unidad, y van a ver que se lo van a ir aprendiendo bien, que no es complicado, si uno sabe la fisiopatología lo va aprendiendo. De esta parte, ¿ustedes quieren preguntar algo? ¿Quieren consultar algo? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No sé si... eh, Hoy lo que vamos a ver en esta clase es inflamación, ¿sí? Hasta acá vamos a llegar, ¿sí? Para no hacerle tanto lío. La próxima clase vamos a arrancar con todo lo que es dolor, por ahí un poquito más larga. Voy a frenar, ¿sí?